Es un gusto estar con ustedes esta mañana, es un más que gusto, una bendición del Señor para mí y bueno, pues sin más preámbulo vamos a la palabra del Señor. Segundo de Crónicas 16, por favor. Vamos a leer juntos los versículos del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Qué regalo tan maravilloso es poder venir a la sabiduría que tú pones a nuestro alcance a través de ella. Te suplico, Dios, que no solamente sea fuente de sabiduría, Señor, sea fuente de tu gracia y de tu poder, Señor, que en esta mañana nosotros aprendamos lo que tú tienes para nosotros. Prepara nuestro corazón de tal manera que no solamente aprendamos hoy algo importante, sino también que lo podamos poner en práctica y en cada área de nuestras vidas, Señor, seamos cada día más y más semejantes a ti. Bendice a tus hijos que con gozo, con diligencia, con esmero, Señor, han dispuesto su vida, su ser, su corazón para recibir tu palabra. Así, Dios, nosotros te suplicamos que tú nos bendigas y me ayudes a mí a exponer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bueno, pues este pasaje que acabamos de leer presenta de manera clara un aspecto de la vida que yo creo que es muy importante. Cuando mi esposa predicó la semana pasada con relación a las decisiones, recordaba yo este pasaje en la plática que tuve con algunos de ustedes. Me quedaba muy clara la forma en cómo las decisiones, además de las características que tienen en la exposición que hizo mi esposa, hay algunas características más que son muy importantes en la toma de decisiones. Entonces, para que empecemos a ubicarnos en esto, yo quiero que por favor ustedes traigan a la memoria alguna decisión reciente que ustedes hayan tomado, alguna o algunas decisiones que ustedes hayan tomado. Probablemente la decisión que ustedes hayan tomado tiene que ver con la forma en cómo han pasado su tiempo. Tal vez tenga que ver con las diversiones con las cuales ustedes pues se permiten que su tiempo pase más ligero. Tal vez sus amistades, tal vez el dinero, o la forma en cómo lo ganan, o la forma en cómo lo gastan, o tal vez la familia. ¿Hay alguna decisión que ustedes hayan tomado de manera reciente? Y yo quiero pedirles que ustedes traten de recordar alguna de ellas. Y entonces hay una pregunta que el profeta Hanani, bueno, más bien no es pregunta, es una afirmación. ¿Ustedes creen que la afirmación que le hizo el profeta Hanani a Asa sea una afirmación que aplique para nosotros? Que nos pueda decir en algún momento determinado alguien que nos escuche: ¿locamente has hecho en esto? Ahora bien, ¿cuál es el resultado que tuvo Asa después de que el profeta Hanani le dijo esto? Dice: porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Cada decisión que nosotros tomamos tiene un resultado. Cada decisión, no podemos esperar que nosotros decidamos algo sin que
por consiguiente pase algo, definitivamente. Entonces, dentro de las características que las decisiones tienen, se expresan de manera muy clara aquí cuando leemos el pasaje en el versículo 7. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria. Y después, esa es una decisión, ¿verdad? Se apoyó Asa en el rey de Siria. Ahora, ¿cuál fue la situación? ¿Por qué se apoyó en el rey de Siria? Fíjense lo que dice: y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Esa es la clave, amados. Cuando nosotros nos apoyamos en cualquier otra cosa y dejamos de lado al Señor, estamos en el terreno de caminar por nuestras propias fuerzas. Esa en sí misma ya es una decisión. El que decidamos apoyarnos o no apoyarnos en Dios ya es una decisión, una situación que determina lo que viene a continuación, sea alguna decisión o sean consecuencias directas por apoyarnos o no apoyarnos en el Señor. Miren después cómo dice este versículo: y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y luego viene un recuerdo que le hace el Señor a Asa. Dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, y aquí viene la siguiente condición: porque te apoyaste en Jehová. Y la consecuencia de haberse apoyado en el Señor, Él los entregó en tus manos. ¿Se dan cuenta cómo cuando no nos apoyamos en el Señor, quedamos presas de una mala decisión y de que nuestras circunstancias nos abrumen? Mientras por el otro lado, cuando nos apoyamos en el Señor, el enemigo es vencido y las circunstancias no pasan sobre nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de pasar sobre las circunstancias. Y la historia del rey Asa es una historia que se narra desde el capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. Y estos capítulos, el 14, 15 y 16, a mí me impactaron mucho porque están llenos de decisiones que Asa tomó, llenos de decisiones. Y yo quisiera que hoy analizáramos la vida del rey Asa y sus decisiones en base a dos condiciones de la vida del rey Asa. Cuando se quiso apoyar en Dios, las decisiones que tomó y el resultado de ellas, y cuando después de esto no se apoyó en Dios, las decisiones que tomó y el resultado de ellas. Este mensaje se llama El poder de Dios en mis decisiones. De tal manera que vamos a aprender del rey Asa en cuanto a las decisiones que propiamente nosotros tomamos. Entonces dice capítulo 14. Regresamos a segundo de Crónicas 14 y vamos a empezar a leer desde el 1. Durmió Abías con sus padres, Abías papá de Asa, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Versículo 2: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. La primera cosa que ocurre en este punto es que la Biblia da un testimonio de la vida del rey Asa. ¿Qué dice la Biblia con relación a la vida del rey Asa hasta este punto? Que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Es decir, había un fruto, él tenía una buena relación con Dios y por tal motivo él tenía buenas acciones, había hecho lo bueno y lo recto delante del Señor. Esa es una de las características, ¿verdad? Cuando estamos en amistad con Dios, hacemos lo bueno y lo correcto. Dice después, versículo 3: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Aquí encontramos
Algo que es muy importante que nosotros entendamos antes de que continúen esto, es que la idolatría en los tiempos de la nación, que en ese momento, por cierto, era la nación dividida, la nación de Israel bajo Roboam, se había dividido. Quedaron 10 tribus en el reino del norte, que era el reino de Israel, y quedaron 2 tribus en el reino del sur, de Judá. Y Asa fue rey sobre las 2 tribus del sur, la de Judá y la de Benjamín. Y entonces allí, en ella, estaban estos 2 reyes normalmente en pugna, casi siempre estaban peleando. El rey del norte y el rey del sur estaban peleando constantemente. Y entonces, y obviamente algo de lo que ocurría con este rey era que eran influenciados por su entorno, por las naciones paganas que había a su alrededor. Las naciones paganas que había a su alrededor adoraban a dioses falsos. Y algo que era, vamos a decirlo así, de alguna manera común que ocurriera, era que ellos siguieran la costumbre de sus pueblos vecinos de adorar a los dioses falsos. En el día de hoy, amados, a lo mejor en nuestro contexto de catolicismo, pues sí pudiéramos venir nosotros de tener una vida idólatra, de alguna manera adorando imágenes y cosas así. Sin embargo, hoy por hoy también la manera en la cual somos idólatras es poniendo nuestra mirada hacia cosas que no son Dios, pero de las cuales esperamos que nos resuelvan cosas, que nos ayuden, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues ni qué decir, ¿no? Que el dinero es uno de ellos, ¿no? El dinero, y por eso decía yo al principio, la forma en cómo viene. Por ejemplo, nosotros pensamos que si trabajamos una X número de horas más del día, vamos a recibir más dinero y que eso nos va a resolver nuestros problemas. Esa sería una decisión en nuestra vida, el confiar en ese recurso como si fuera Dios el que nos va a proveer y a resolver los problemas. ¿Sería esa una buena o una mala decisión? Una mala decisión, porque estamos olvidando al Señor. Sin embargo, aquí Asa tomó una buena decisión. Asa, dice, quitó los altares del extraño. Asa tomó aquí una decisión y obviamente el resultado lo vamos a ver más adelante. Vean lo que dice el versículo 5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Bueno, pero hasta ahí, hasta el 5. Entonces, en cuestión de quitar dioses falsos, quitar imágenes, Asa lo hizo rapidito, ¿verdad? Los quitó. No dejó lugar a que hubiera adoración hacia esos dioses falsos. Quitó los altares del culto extraño. Versículo 4, en la primera parte, dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Él, como rey de la nación, estaba haciendo algo tremendamente maravilloso, que era empujar a la gente que estaba bajo su autoridad a que buscara al Dios Todopoderoso. Y saben que muchas veces nosotros como cabezas, los que somos papás o tenemos alguna jurisdicción importante, bueno, alguna jurisdicción sobre otras personas, dejamos de lado el hecho de que las personas bajo nuestra autoridad, bajo nuestra cobertura, decidan si buscan o no buscan a Dios. Y eso es un error grave, porque omitimos el hecho de que las personas que están bajo nuestra autoridad sigan o busquen estar sometidos a la autoridad de Dios. Si una persona que está bajo nuestra autoridad no está bajo la autoridad de Dios, será una persona que realmente pueda ser leal, pueda ser responsable, pueda ser honorable, pueda ser honesta. ¿Habrá posibilidad?
sería muy difícil, ¿no? Muy difícil que una persona pueda vivir así. ¿Por qué razón? Pues porque no teme a Dios, no tiene ni siquiera el poder para caminar y tomar ese tipo de decisiones en su vida. Entonces, pero Asa sí lo hizo. Asa enseñó a su pueblo a mantener una relación con el Señor. También Asa enseñó a su pueblo a obedecer a Dios. En la parte B del versículo 4 lo dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Es decir, no solamente le enseñó a caminar con Dios, también parte de lo que Asa estaba haciendo con su pueblo era decirles, pero no solamente te enseño de las grandezas y las maravillas de Dios, también te enseño a que lo obedezcas. Porque en obedecer al Señor hay un galardón grande, hay una recompensa tremenda. Entonces, papás, mamás, personas que tengamos alguna jurisdicción con alguien, es muy importante enseñar a estas personas a caminar en obediencia al Señor. Asa también recibió los resultados de buscar a Dios y de amarlo. Vean lo que dice el versículo 7. Seguimos en el 14 y ahora en el 7, pero en la segunda parte del 7. Dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Aquí encontramos un resultado de algunas decisiones que Asa había tomado. Cuando nosotros tomamos decisiones sabias con relación a nuestra relación con Dios, hay un resultado, pero directo. Ahora yo les preguntaría, ¿qué preferirían ustedes? Por ejemplo, ¿ha habido etapas de su vida donde han estado atribulados? Donde han estado preocupados por cosas, tal vez porque haya alguien que tenga algo que señalarles, que reclamarles, un vecino molesto, un vecino incómodo, un patrón así tremendo. ¿Hay alguien así? Porque sabes que cuando nosotros como seres humanos tenemos paz, es una evidencia de lo que estamos haciendo delante de Dios. La paz de Dios es el resultado de lo que tú estás haciendo en tu relación con Él. ¿Tienes una buena relación con Él? ¿Tienes paz? ¿No tienes una buena relación con Dios? ¿No tienes paz? Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánta aflicción hay en nuestra vida? Porque de repente decimos, ¿por qué tengo este problema? ¿Y por qué este otro de repente vino y me gritó? ¿Y por qué me siento tan mal con esta persona? ¿Y por qué esta otra? Y empezamos a señalar por ahí las deficiencias que hay con las personas que nos rodean y nuestras circunstancias, la aflicción que tenemos, y todo desemboca en si tenemos o no tenemos una buena relación con Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Y luego la siguiente cosa que hizo Asa es que se preparó para posibles dificultades. Fíjense cómo está tomando Asa muchas decisiones, y dentro de las decisiones que Asa está tomando ya hay resultados buenos de la vida de Asa. Versículos 6, 7 y 8, vamos a leerlos. Dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Esto era un resultado de la relación, de la buena relación que tenía Asa con Dios. Dice el versículo 7, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Fíjense nada más, está diciendo, ahora vamos a cimentar nuestra ciudad de manera que sea una ciudad segura. ¿Saben? Algo bien importante, cuando nosotros confiamos en el Señor,
no significa que no nos preparemos para las cosas que están imperando en el mundo. Es decir, sí tenemos que estar preparados, ser responsables. Por ejemplo, si yo sé que Dios me va a guardar de todas, y que Dios está conmigo y que mi vida le pertenece a Dios, etcétera, ¿por eso no voy a revisar los frenos del carro? Es decir, tengo que hacer una parte importante, ¿no? También para que me vaya bien. En este caso, Asa estaba fortificando ciudades, estaba cercándolas, estaba preparándose por si hubiera el tiempo de paz terminara. Pero él dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Es decir, el que tú busques a Jehová el Señor no significa que no vas a tener alguna circunstancia o algún problema que enfrentar. Lo que sí es significativamente importante es la forma en cómo enfrentamos cada circunstancia en nuestra vida. Y dice después el versículo 8, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. O sea, estaban muy bien preparados para en cualquier momento que tuvieran alguna situación, algún ataque del enemigo, etcétera. Estaban muy preparados. Definitivamente, la condición social, política, etcétera, de aquel tiempo, dejaban pie a que estas cosas pasaran. De que de repente algún rey dijera, no, pues ya me formé un buen ejército, voy a conquistar a estos otros que son más débiles que yo. Y entonces, pues obviamente esto era algo que imperaba mucho y fue lo que le pasó a Asa. Entonces, él se preparó de cierta manera hacia los problemas que podría enfrentar. ¿Y qué creen que pasó? Llegaron los problemas. Ahora bien, para que tú entiendas un poquito esta situación, yo quisiera que pensaras, ¿cuántos días de tu vida han pasado sin que tú tengas un problema? ¿Cuántos? Creo que los podemos contar con los dedos de una mano y nos sobran dedos, ¿verdad? Es decir, a veces pensamos que la vida tiene que ser sin problemas. Pero ¿sabes qué? Que un día y otro problema, y este día y otro problema, y este otro día y otro, y estamos enfrentando situaciones en nuestra vida debido a que la vida tiene circunstancias. Hay cosas que nos desafían, y justamente eso es lo que nos hace buscar al Señor. Definitivamente no podríamos nosotros, ay, qué padre, hoy no tengo problemas, y quedarnos así como que muy cómodos, porque saben que si un día no enfrentamos algún problema, muy probablemente tampoco busquemos al Señor. Nos vamos a meter a entretenernos en cosas que no tienen importancia. Entonces, fíjense lo que dice en el versículo 9. Estamos todavía en el capítulo 14. Dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Si alguna vez tú has enfrentado algún problema, ¿cómo podrías pensar tú entre un problema normal y un gran problema? Dices, no, pues chispas, es que este problema que estoy enfrentando sí está bien difícil, ¿no? Me rebasa, no tengo la capacidad de enfrentarlo. Y a veces en esa falta de capacidad de enfrentarlo, pues decíamos hace rato, ¿no? Algún vecino molesto, algún cobrador, alguna cosa así. Pero saben que cuando vamos de problemas a problemas, aquí tenemos un gran problema. El rey Asa tenía un gran problema, porque un rey de una nación poderosa de este tiempo
se preparó con un ejército de 1,000,000 de hombres. Leímos cuántos formaban parte del ejército del Reino del Sur. 580,000 hombres. Y esta persona, el rey Zera, se estaba preparando con 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y entonces ordenaron la batalla, o sea, dijeron, ok, ya llegó toda la... Imagínense, ustedes han podido dimensionar así en un plano real de ustedes que lo puedan dimensionar, ¿cómo se ve una multitud de 1,000,000 de personas? Es algo, para mí rebasa el entendimiento, 1,000,000 de personas, o sea, ¿cómo se tiene que ver así en toda una explanada así, pero un montón de puntitos y de cabecitas y que yo los pueda ver desde lejos, ¿no? Y de toda gente así bien enardecida y bien dispuestos a morir y por conquistar un pueblo, ¿no? Y entonces Asa, versículo 10, trató de enfrentarlo con sus propios recursos. Salió Asa contra él y ordenaron la batalla en un valle, en el valle de Cefata. Entonces aquí está el 1,000,000 de etíopes y aquí están los 580,000 de Asa. Aparte traían 300 carros que Asa no tenía. ¿Quién tenía más posibilidades de ganar? Pues los etíopes, ¿no? Un ejército, en lo que leímos al principio, dice la narración, un ejército numerosísimo. Era un ejército numerosísimo. Y entonces, ¿qué creen que hizo Asa? Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Qué tremenda petición de Asa al enfrentar un gran problema. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros cuando enfrentamos los grandes problemas de nuestra vida? Y le decimos al Señor, Señor, tú puedes ayudar al que tiene muchas fuerzas o al que no tiene ningunas como yo. ¿Así le hacemos? No, ¿verdad? La gran mayoría de veces tratamos, híjole, y empezamos a afligirnos y a tronar los dedos. ¿Y con quién? ¿A quién le diremos? ¿Le diremos a tu tío fulanito? No, no, le diremos a fulanito, no, tampoco. ¿A quién le decimos? Ay, no sé qué. Y empezamos a padecer, a ver a quién le decimos que nos ayude con el problema. Y no vamos al que puede ayudar, al que tiene fuerzas o al que no tiene fuerzas. Dice en su oración Asa, en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Esta era una actitud que ya reflejaba la decisión de Asa. ¿Cuál era esa decisión de Asa? De honrar a Dios y seguirlo en todo lo que implicara, lo que la vida de Asa implicaba. De tal manera que la respuesta de Dios nunca se hace esperar, amados. Siempre Dios responde cuando nosotros estamos en necesidad y lo buscamos. Fíjense lo que dice el versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. En 2 líneas te resume toda una batalla de 1,000,000 de hombres contra 580. Yo me imagino, ¿habrá muerto algún soldado del rey Asa? Dice aquí, Jehová deshizo a los etíopes. Dice, y Asa, versículo 13, y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército.
y les tomaron muy grande botín. Yo quiero que subrayes, por favor, esa parte donde dice, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Porque si tú tienes un problema, una situación, llámese de salud, llámese de finanzas, llámese familiar, llámese, o sea, de todo tipo, del que tú me digas, si tú vienes con el Señor y le pides que Él obre en tu vida, Él, dice aquí, va a deshacer a ese enemigo. Así como fueron deshechos los etíopes, así van a ser deshechos tus enemigos. ¿Cuál es el problema que nosotros enfrentamos aquí? Es que queremos la solución de que el Señor venza a nuestros enemigos, pero nosotros no someternos a sus principios, no someternos a sus estatutos, no someternos a sus reglas. Y cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y que Dios nos ayude, las cosas no checan, las cosas no funcionan, porque normalmente yo quiero obtener los beneficios del Señor sin tener una relación con Él. Y el problema de no mantener una relación con Él es de que yo no puedo ver qué estrategias y cómo el Señor quiere que yo actúe en medio de estas cosas. Por eso es que cuando Asa enfrentó a este enemigo, Asa sabía perfectamente que Dios iba a entregar este resultado. Había una relación, había una comunión, de tal manera que nosotros debemos de saber que cuando enfrentamos este tipo de cosas, el Señor estará ahí y nosotros recibimos el resultado de la intervención sobrenatural de Dios porque hemos caminado tomados de su mano. Fíjense después cómo después de todo lo que hizo Dios, fueron una serie de cosas maravillosas que Dios hizo con Asa. Y entonces hay un recuento que hace Azarías, hace un recuento de todas estas cosas. No lo vamos a leer, el recuento, eso está en el capítulo 15, versículos del 1 al 7. Pero hay una expresión que hace Azarías y entonces la cita el rey Asa en el versículo 8. Mire lo que dice ahí. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. O sea, llamo su atención a esto porque ¿qué creen? Que aunque el rey tenía una buena relación con Dios, había lugares de adoración a otros dioses. O sea, yo quiero decirles a ustedes, estoy seguro que la gran mayoría de nosotros aquí tenemos una buena relación con Dios. Sin embargo, habrá posibilidades de que haya áreas de tu vida donde adoras otra cosa que no sea Dios. ¿Habrá alguna posibilidad o algunos dioses falsos que tú estás adorando? Bueno, entonces dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Estas tribus, Efraín, Manasés y Simeón, eran tribus del norte. En esas tribus del norte, gente de esas tribus del norte que por posición política eran enemigos de los del sur, ¿qué creen que hicieron cuando vieron que estos del sur adoraban a Dios? Dijeron, nosotros queremos estar con ustedes. Y entonces vinieron estos
de estas tribus, Efraín, Manasés y Simeón, vinieron a Judá porque sabían y veían que Jehová estaba con él. Versículo 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Es decir, había una expresión de gratitud a Dios impresionante, no solamente de Asa. Asa les dijo a todo el pueblo de Judá, vamos a darle gracias a Dios, vamos a adorar a Dios por todas las bendiciones, por todos los beneficios que ha hecho Dios para con nosotros. Y la pregunta que yo les hago aquí ahora es, ¿Dios ha hecho cuantas cosas en bien nuestro? ¿O ha hecho muchas cosas en bien nuestro? Y yo creo que tenemos que tener conciencia plena de todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, porque cuando se nos olvidan, tendemos a entrar en una condición de desvarío, en una condición de locura. Las cosas que pudieran ser problemas sencillos, nos afligen, nos atribulan, nos desbaratan de una manera tremenda. Por eso es que no podemos darnos este lujo de separarnos del Señor. Y entonces, en ese momento, Asa y el pueblo hacen un pacto con Dios. Esta es otra decisión de Asa. Sí, vamos siguiendo las decisiones que Asa está tomando. ¿Son buenas o malas decisiones? ¿Tienen un buen o mal resultado? Muy buen resultado. Y entonces fíjense lo que hace Asa en este punto. Versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Prometieron. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Qué les pareció este pacto? Impresionante, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Yo pacto contigo que voy a seguirte todos los días de mi vida. Y si fallo en ello, que muera. Pero no solamente eso. Como todos nosotros estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, todos nosotros, el que falle, que muera. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahora, si lo trasladáramos al día de hoy, ¿hasta dónde estaríamos nosotros dispuestos? No, pastor, pues ¿por qué dice usted que el que no lo siga, que muera, ¿no? Pues cada quien, ¿no? Pues si yo no lo sigo, pues no me quiero morir, ¿no? Porque muchas veces no estamos preparados para un compromiso, o no estamos preparados, o no queremos realmente comprometernos, porque nuestras decisiones van a seguir siendo fuera de lo que Dios pide, de lo que Dios quiere hacer. O sea, tus decisiones tienen que ir de la mano con el carácter de Dios, tienen que ir de la mano con su naturaleza, tienen que ir de la mano con su propósito. Fíjense, a tal grado llegó Asa que este capítulo 15 narra una pequeña partecita que hizo Asa para con su mamá. Dice versículo 16: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. Yo me imagino que la ha de haber quitado de la posición de la reina anterior, porque había hecho una imagen de acera
y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Es decir, Asa tomó una decisión aún a costa de su propia mamá. Ahora, en este punto, ¿hasta dónde vemos el compromiso de Asa? Vemos que Asa era un rey comprometido en su relación con Dios, o era alguien que estaba solamente sobrellevando su relación. Estaba muy comprometido. Ahora, para con nosotros en cada decisión, amados, cada decisión de vida que tomamos implica por sí misma un compromiso para con Dios o un compromiso para con el mundo. O sea, no hay aquí algún punto medio, ¿verdad? O estás comprometido con Dios o estás comprometido con el mundo. Y en base a eso, tus decisiones van a indicar por qué lado del compromiso estás. Ahora bien, hay una parte de las decisiones que tiene que ver con ser firmes en las decisiones que tomamos. Pero otra parte es que a veces no tomamos las decisiones, nos quedamos sin hacer algo. Y puede estar allí el gran problema y el gran error de las muchas ocasiones en que hemos enfrentado situaciones y decimos, ¿y por dónde es? Miren lo que dice el versículo 17. Dice, con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Qué fue la decisión que Asa debía haber tomado y no tomó? Versículo 17, no quitar los lugares altos de Israel. Miren, muchos de los problemas que nosotros enfrentamos tienen un contexto espiritual. La gran mayoría de los problemas que nosotros tenemos tienen un contexto espiritual. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí hay algo que la Biblia le llama anatema, ¿verdad? Un objeto que por la forma en cómo fue creado, cómo fue diseñado y cómo fue concebido, tiene un propósito de que la maldad o tenga autoridad sobre la persona que posee ese objeto, o en el lugar donde está esa cosa opera un principado, que hemos recibido enseñanza acerca de eso, acerca de la forma en cómo los principados operan. Y muchas veces decimos, no, pues está rete bonito mi cuadro, o está rete bonito mi objeto, mi pirámide de cuarzo, o mi no sé qué, ¿no? Pensamos en que esas cosas que son diseñadas para abrir puertas hacia las cosas que no provienen de Dios, las tengamos en nuestra casa. Son anatemas, son maldición. Las tenemos allí y no las quitamos. Son decisiones que no tomamos. O podríamos decir, son decisiones que sí tomamos en no tomar. Decidimos no tomar la decisión. Tal vez, ¿verdad? Sería cuestión. El chiste es que muchos de nosotros tenemos la consecuencia también de decisiones que no tomamos. Y a mí me impacta mucho cómo la conexión de los capítulos de la palabra del Señor es tremenda. Porque, fíjense, Asa no quitó los lugares altos de Israel. Dice, y aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, eso, o sea, me deja pie a pensar de que realmente Asa amaba a Dios. Sí, no quitó los lugares altos, ¿no? ¿Cuál fue el problema después? Que dice el versículo 19, no hubo más guerra
y dijéramos, por los siglos de los siglos no hubo más guerra. No, hasta los 35 años del reinado de Asa. Y esto te prepara la entrada al capítulo 16. Y fíjate cómo empieza a narrar el capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Es decir, empezó a enfrentar nuevamente problemas Asa. Ahora bien, ¿qué clase de problemas eran estos? Baasa era rey del reino del norte, también judíos, pero del reino del norte, de las 10 tribus de Israel. Y entonces lo que hizo este rey fue como que encerrar al reino del sur. Dice aquí que subió, fortificó una de las ciudades y entonces estaban aislados los del reino del sur, ya no podían pasar hacia la parte del norte. Y entonces pues empieza a enfrentar estos problemas. Ahora, la forma de enfrentar el problema implicaba una decisión. Ahora bien, ¿cómo se supondría que debía de ser la relación de Asa con Dios? Pues una muy buena relación con Dios. Sin embargo, fíjense lo que estaba pasando ahora, versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. El punto aquí es este. Lo dice el versículo 2, que sacó Asa la plata y el oro de los tesoros, ¿de dónde? De la casa del Señor. O sea, ¿dónde estaba aquel Asa que adoraba a Dios y que enseñó al pueblo a adorar a Dios? ¿Dónde está aquel Asa que confiaba completamente en el Señor? Aquí cambió, ¿verdad?, la posición de Asa de ser alguien que confiaba en Dios a ser alguien que no confiaba en Dios. ¿Qué fue lo que lo hizo en un momento sí confiar y en otro momento no confiar? La relación con Dios. Una forma en la cual tú te vas a dar cuenta si tienes o no tienes una buena relación con Dios es por las decisiones que tomas. No, pastor, pues es que yo tengo muy buena relación con Dios, nunca falto a la iglesia. No es malo no faltar a la iglesia, pero no es en sí mismo, solo por sí mismo, una evidencia de que yo tengo una buena relación con Dios. ¿Cuál es la evidencia de que yo tengo una buena relación con Dios? Por las decisiones de vida que tomo. Mis decisiones de vida indican si tengo o no tengo una buena relación con el Señor. Y se olvidó de que los recursos que estaban en la casa del Señor no le pertenecían a él, por más que fuera rey de Judá, no le pertenecían a él, eran del Dios Todopoderoso. Y entonces genera una alianza con este rey Ben-Hadad, que era rey de Siria. Ahora bien, este rey de Siria era un rey poderoso. Tenía alianza con la tribu del norte, con el pueblo del norte. Y entonces le dice: ahora vamos a cambiarle, ahora tú y yo hagamos alianza y vámonos contra los del norte.
Entonces, aparentemente hay decisiones donde violamos los principios de Dios, pero nos salen bien. Esas decisiones que aparentemente salen bien tienen en su contexto final consecuencias terribles. Miren lo que dice en el versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abed-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En términos generales podríamos decir, le salió súper bien. No tuvieron que pelear, no tuvieron que enfrentar nada. Ahora el rey de Siria estaba de su lado, estaba todo perfectamente. ¿No les ha pasado a ustedes ver a personas que violan principios de Dios y les va bien? Y tú dices, oye, pues no está tan mal violar el principio de Dios, porque finalmente violo el principio de Dios y me va bien, como a aquel le fue bien. Qué terrible condenación cuando a alguien violando un principio de Dios le va bien, porque a través de ese mal ejemplo mucha gente se va a la destrucción, mucha gente se va a la perdición. Tristemente, a muchos de nosotros como cristianos nos falta ese discernimiento de ver que es malo violar un principio de Dios por el simple hecho de que estás violando la forma en cómo Dios estableció las cosas. Y muchas veces nosotros nos decimos, pues no pasa nada, total, hazle de esta manera, aunque Dios diga que no, hazle así y vas a ver cómo no vas a tener problema. Y entonces el ejemplo es tremendo, ¿no? Finalmente, Asa no pudo reconocer que ya se estaba separando de Dios, de su relación con Dios. Miren lo que dice el versículo 7, que es el texto que leímos al principio. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá. Fíjense, hago una pausa, un paréntesis aquí. Asa estaba tan cegado que no veía lo que estaba pasando. No se daba cuenta de que el haber tomado las cosas del tesoro de la casa de Dios, que el haber hecho alianza con un rey pagano, el haber hecho convenios de esa manera, estaba rompiendo con aquello que le había funcionado tan bien. Tan es así que dice la Biblia que en el principio, cuando leímos que el rey Asa hizo lo recto delante de los ojos del Señor, pero lo hizo hasta ese momento, porque después vemos esta situación. Y dice, vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y entra aquí este principio, y no te apoyaste en Jehová tu Dios. ¿Cuál es este principio? El principio es que no nos apoyamos en el Señor y por consiguiente buscamos apoyo de otro lado, en el hombre. Y las consecuencias de eso es consecuencias terrenales, consecuencias humanas, consecuencias inmediatas, sí, consecuencias eternas también, porque estamos separándonos del Señor. Versículo 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. O sea, le está diciendo el profeta Hanani,
¿qué no te dio la victoria el Señor contra ese millón de etíopes? Como para que ahora tú busques alianza con este rey. Con todo, porque te apoyaste en Jehová. Ahí está el principio, te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Te apoyaste en Jehová y Dios resuelve tu circunstancia. Y entonces en el versículo 10 muestra la clara condición de Asa. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. Asa, amados, no conforme con no haber estimado el que él se estaba alejando de Dios, también emprendió contra otros de su pueblo que estaban tomados de la mano de Dios. Es decir, Asa rompió completamente con esa relación, con esa comunión, con ese compañerismo con Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿estaremos nosotros en peligro si hoy por hoy tú me puedes decir, pastor, yo tengo una buena relación con Dios? ¿Estaremos en peligro de que en algún momento determinado de nuestra vida nuestra relación con Dios pueda romperse? Tenemos que estar muy atentos entonces al punto de las decisiones que tomemos. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios, amados, está recorriendo toda la tierra, mirando la vida de todos y cada uno de las miniaturas, de las pulguitititas que somos nosotros aquí en la tierra, y cómo tomamos decisiones en nuestra vida. Y dice el Señor, yo quiero mostrar mi poder a tu favor. Solamente te pido que tú tengas un corazón perfecto para conmigo. Es decir, que tengas una relación conmigo, una buena relación conmigo. Es entonces donde nosotros debemos de trabajar, en que nuestra vida sea un reflejo de una buena relación con Dios. El profeta Hanani le dijo a Asa, locamente has hecho en esto, locamente has hecho en esto. Yo quiero pedirte que por un momento cierres tus ojos y si en alguna de las decisiones que tú has tomado, alguna pequeña, grande, trascendente, cuando enfrentes el escrutinio de Dios, puedes reconocer delante de Dios o puedes saber que Él te diría, locamente has hecho en esto. ¿Podrías mostrármelo a mí y al Señor levantando tu mano? Claro, amén. Podemos entonces venir al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mí. He hecho locamente, pero no quiero que esta acción y esta actitud mía rompa con mi relación personal contigo. Vamos a orar en ese sentido y pedir al Señor que Él nos bendiga y nos ayude. Amado Dios, hemos repasado esta mañana la vida del rey Asa y cómo él de tener una vida plena, una comunión plena en ti y el fruto de un compañerismo contigo, Señor, vino a una condición tan decadente, donde inclusive el rey Asa ya no buscó solución a su vida, ya no buscó solución a sus circunstancias por tu poder, por tu gracia, por tu sabiduría.
sino buscó recursos humanos, buscó recursos terrenales. Y Señor, que en ello no haya para con nosotros ninguna consecuencia que nos aleje de ti en cuestión de la manera en cómo enfrentamos nuestras pruebas, en cómo tomamos nuestras decisiones en medio de esas circunstancias. Bendice a cada uno de tus hijos que hoy, Señor, reconocemos que sí hemos actuado locamente, que sí hemos hecho cosas equivocadas, torpes, arrebatadas, Señor, pero que ahora queremos someternos a tu gracia y a tu misericordia. Bendícenos, Señor, y que nuestra vida sea un instrumento para traer gloria a tu nombre. Te lo suplicamos y te damos muchas gracias por todo esto. Amén.